pensar Bolivia. Bolivia, un país hermano, un país vecino, un país donde nos unen tanta cantidad de cosas, ¿no? Y hace un tiempo que viene de conflicto en conflicto, además de conflictos que son importantes, digamos, ¿no? Vemos por los medios cómo desde las montañas bajan los mineros, cómo las mujeres se juntan para cortar una ruta, bueno, en fin, cómo intentan resolver qué cosas están llamando la atención sobre qué cosas en esta ocasión. Sí, la verdad que son conflictos muy calientes lo que se dan en Bolivia. Me acuerdo cuando era chico también que se escuchaba mucho en el 2003, que fue la primera guerra del gas, se llamó, que llevó a la renuncia de Lozada, el que era el presidente de Bolivia en ese momento. 2 años adelante nomás fue la segunda guerra del gas, que llevó a la renuncia de Carlos Mesa. Y ahora, para venir más hacia la actualidad, hasta Luis Arce, que era del MAS, del Movimiento al Socialismo, del partido de Evo, aunque tuviera una interna, pero había un sector que le apoyaba a Luis Arce. Igual Luis Arce también sufrió bloqueos y en el 2024 bloqueos muy graves también, viste, que dejan desabastecido a la Sí. capital, a grandes ciudades de Bolivia, así que... Totalmente, ¿qué es lo que está pasando ahora? Por eso nuestra comunicación tiene que ver con esto, con saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Quisimos consultar con quien fue embajador en varias oportunidades, embajador de la República Argentina en Bolivia en varias oportunidades, Ariel Basteiro. Bueno, creo que está en línea, Ariel. Sí, ¿qué tal, Julia? Un Hola, gusto hablar ¿cómo contigo. estás? Muy Igualmente, bien, muy bien. bueno, de acá te saludamos de Posadas, Misiones, Maga y Jero. Hacemos este programa, yo decía, no sé si me escuchabas, Ariel, con la idea de poder informar un poco también a nuestra comunidad qué es lo que está sucediendo en el mundo. Nuestro programa tiene que ver con eso, con analizar la situación que vivimos en un mundo tan complejo, ¿no? Y si hay Ujú. momentos complejos en Bolivia es este que estamos viviendo. Que Bolivia se caracterizó siempre por tener bastante inestabilidad política y conflictos permanentes y muy duros, y que llevó a que más de un presidente se tuviera que ir renunciado por puebladas que se dieron en La Paz y en otras ciudades. La guerra del agua, la guerra del gas, que fue ya más cerca, ya en el 2000, 2001, 2002, la del agua, que fue en la década del 90, empezada la década del 90, y en la historia boliviana hay muchos conflictos de estas características, y es cierto que también la sufrió Lucho Arce, como también Evo, porque en la idiosincrasia boliviana está el mecanismo de presionar para después negociar, y es lo que suele o cómo se manejan las conflictividades en Bolivia. Lo que estuvo sucediendo esta última semana fue una suma de reclamos sectoriales que, al no tener respuestas, al no tener canalización, terminaron generando una crisis política que terminó pidiendo la renuncia de del Del propio presidente, ¿no? presidente Paz Pereira. Y eso es un dato no menor, que tiene o termina con la cuestión del gobierno planteando en el día de hoy una negociación que abrió aparentemente una puerta de negociación. A las 5 de la tarde aproximadamente hubo una cadena nacional donde el propio Paz Pereira dio una declaración, dio un comunicado donde lograron o tomaron la determinación, primero, de escuchar a los sectores sociales que estaban reclamando,
cambio de gabinete, cambio de ministros, varios ministros que van a renunciar y van a ser reemplazados, y después se abrió la posibilidad de que varios grupos sociales se sumen al gobierno, o los convocó a que aquellos que quieran colaborar y participar en el gobierno lo puedan hacer. Lo cual no sé si eso terminará solucionando el conflicto, pero sí por lo menos va a abrir una instancia negociadora, y quizás el conflicto que en esta última semana fue muy fuerte y que tiene bloqueado a toda La Paz, amane un poco y pueda volver a tener alguna tranquilidad. Lo concreto fue que esta última semana hubo movilizaciones de mineros, de campesinos, de trabajadores, de docentes, de trabajadores estatales, de los vecinos del Alto, de las juntas vecinales, todo un conjunto de sectores que unificaron el discurso pidiendo la renuncia de Paz Pereira. Sí, la renuncia. Primero te saludo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un gusto tenerte, Ariel. Te pregunto, lleva 6 meses recién Rodrigo Paz. Yo pensé que Quiroga, al que Rodrigo Paz le venció en el balotaje, por ahí iba a traer un contexto más difícil, estaba más corrido a la derecha, por ahí le iba a ser más difícil negociar con muchos sectores, pero ya van recién 6 meses de Rodrigo Paz y directamente ya se pide la renuncia, ¿no? Sí, un poco está atado a la falta de respuesta de esos reclamos, un poco está atado a que en la campaña Paz Pereira hizo muchas promesas de campaña y prometió mantener las ventajas o las conquistas que se habían logrado en el gobierno de Evo, y apenas asumido sacó un decreto, por ejemplo, muy parecido al decreto 70 que sacó Milei aquí en Argentina, casi igual, y tomó medidas de sacarle impuestos a las riquezas, a las riquezas individuales, que sacó subsidio al combustible, sacó subsidio al gas domiciliario, a la harina para el pan. Esto generó aumentos no tan solo de los combustibles, sino de la canasta básica boliviana, casi en un 100%. Hubo un montón de medidas que terminaron coincidiendo en tiempo y espacio, y ante la falta de respuesta terminaron pidiendo la renuncia. Yo creo que fue a partir también de errores propios que se generó la situación que se generó. Quizás se podría haber evitado abriendo canales de diálogos que no se intentaron llevar adelante, por lo menos en esta última semana. Ariel, buenas tardes. Magalí Periete te saluda. Una pregunta, ¿qué rol está cumpliendo la oposición en este momento? Mirá, la crisis y el conflicto que se dio en La Paz fue generado por los sectores sociales sin participación del mundo político. Ahí no hay nadie, ningún dirigente político, ningún partido que esté capitalizando estas movilizaciones. A lo sumo que te puedo asegurar o confirmar que hubo una serie de reclamos y todo lo que se generó en La Paz, se desarrolló en La Paz a partir de la organización de los movimientos sociales, de sus dirigentes, pero son dirigentes sociales, no son dirigentes políticos, y eso hay que considerarlo. Se le trató de buscar o responsabilizar a Evo Morales, y Evo Morales en verdad no tiene mucha participación ni apoyo territorial o fuerza territorial en el altiplano. Sí lo tiene en Cochabamba, sí lo tiene en el Chapare, pero no allí en el altiplano. La verdad es que nos pone en esta situación de, bueno, conocer qué es lo que está pasando, saber qué es lo que está pasando a través tuyo, que estuviste mucho tiempo involucrado en la realidad boliviana, y también nos hace mirar cómo
este pueblo boliviano, ¿no? Poco tiempo de un presidente que llegó diciendo que iba a hacer una cosa y está haciendo otra, y la gente rápidamente sale a la calle a pedir su renuncia y a decirle que cumplan lo que había prometido, ¿no? Esta es también la realidad de Bolivia, la realidad de un pueblo muy valiente, ¿no? Sí, es eso, la idiosincrasia boliviana es muy participativa, muy combativa, muy de negociar, de presionar para negociar, y es lo que estuvo sucediendo en este tiempo. No es algo novedoso, sí, es concreto y es cierto que fueron los grupos que están y se desarrollan dentro del altiplano, no recién después, en la última semana, se sumó Cochabamba, se sumó Santa Cruz de la Sierra, se sumó Exacto. Potosí. Hasta ese momento el conflicto estuvo generado en el altiplano, en el departamento de La Paz. Bueno, iremos siguiendo con atención lo que está sucediendo en Bolivia. Te agradecemos mucho, Ariel, este enlace que hiciste con nuestro programa, y bueno, seguramente seguiremos también reclamándote si queremos tener alguna otra información y saber qué es lo que sucede en el mundo, porque nosotros desde acá siempre decimos, ¿dónde cae la taba, no? Bueno, así que gracias, Ariel. Y la taba está cayendo cada vez con más dificultades en los pueblos más vulnerables, ¿no? Así es, y bueno, y esperemos que por el bien de Bolivia, más que nada, que terminen los conflictos para que no haya, por ejemplo, ya hubo 3 muertos, o se Sí, contabilizan 3 sí. muertos, muchos heridos, presos, persecución política. Entonces, que se genera algún nivel de tranquilidad para ver si eso consigue amainar la conflictividad y por lo menos se eviten costos de vidas humanas. Sí. ¿No? Una última pregunta, Ariel. Teniendo en cuenta de que en la primera vuelta de las elecciones, Rodrigo Paz sacó solamente el 32%, ¿crees que esto viene muy agitado desde la oposición o también hay descontento dentro del electorado de Rodrigo Paz? ¿Crees que perdió mucha popularidad, sería? Rodrigo Paz. A ver, Rodrigo Paz, cuando inició la campaña tenía 8, 6, 7, 8 puntos, no parecía que iba a disputar la presidencia. Sin embargo, en los últimos días recogió muchos votos a partir de estas promesas que te dije que se hicieron y después no se cumplieron, pero recogió muchos votos del votante del MAS, que estaba enojado o por lo menos desilusionado con la división que se dio en el MAS en tres sectores prácticamente, y en la